¿no? A un determinado punto y encima a una determinada velocidad. Entonces, para poder computar cada punto, entonces el sistema de cómputo debe ser lo suficientemente rápido para que me entregue esa respuesta, ¿no? En tiempo real, decimos entre comillas siempre, ¿no? Eso no existe. ¿Ya? Entonces, de ahí que se les decía de algunas recomendaciones, ¿no? O sea, sobre todo en el momento de usar los modelos, ¿ven? ¿Por qué? Porque muchos seguían usando todo el procedimiento de modelamiento para obtener un resultado, ¿no? Entonces, imagínense si eso vamos a seguir usando punto por punto, ¿no? Entonces, como hemos dicho acá, no queremos que se haga el movimiento sin controlar el tiempo, ¿no es cierto? Pero no queremos que este tiempo dure una hora, ¿no? Sí, queremos que lo haga casi inmediato. Entonces, los modelos se utilizan a nivel de funciones, por eso, ¿ya? Correcto, a nivel de funciones, y han visto ustedes, ¿no? Algunos se han corregido en sus trabajos que ya trabajan con las funciones correctamente, ¿no? Ya no están calculando todo el modelo nuevamente para que les dé un resultado. ¿Cómo así, Lo verdad? utilizan directamente una función y obviamente el resultado es más rápido, ¿no? Entonces hay que aliviar eso, ¿no? Hay que aliviar, ¿ya? Acá un comentario, ¿correcto? O sea, se puede pensar entonces que el controlador de un robot, ¿sí? Industrial debe ser pues casi una supercomputadora. Para nada, ¿ya? Para nada, ¿no? Por ejemplo, la generación, el robot que tenemos acá desde el año 2013, es un poquito ya después de que aparecieron los procesadores de varios núcleos, pero es, si mal no recuerdo, es un dual core, es un Pentium, un poquito evolucionado, nada más, el procesador que tiene, ¿no? ¿Y por qué es suficiente entonces? Si se necesita esto. Porque está abocado solamente a eso, pues nada más, ¿no? No tiene otras cosas que lo distraigan, ¿no? Vamos a decir, el procesador está abocado a utilizar toda la matemática que tiene inmersa y listo, ¿no? Los algoritmos para hacer control, nada más. Y ya han visto cómo lo hacen, ¿no? Entonces eso es, ¿no? La tecnología. Ya, porque pueden pensar, ¿no? Que se necesitará, pues entonces, ¿qué tipo de computadora hará, no? Para nada, ya una computadora simple debería, un procesador simple, ¿no? Abocado simplemente a eso, debería hacer. Ya, pero tampoco puede ser, hay que pensar muy atrás, ¿no? Como todos quieren usar el Arduino, ¿no? Debe estar pensando en otros tipos de procesadores, ¿no? Y es un poquito más, de mayores prestaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya hay necesidad de teorías de control complejas, sí, ¿no? Y entonces, contra todo eso, contra todo lo anterior, se hacen o se evalúan simplificar las cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso queda pérdida de prestaciones. Es un alivio, ¿no es cierto? Pero siempre va a haber un contra, ¿no? Algo va a pasar, no tuve en cuenta eso y listo. Eso es lo que pasa. Ya. Entonces, este es un panorama, ¿no? De las dificultades de lo que hace el control dinámico, ¿no? ¿Qué dificultades presenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces, todos esos comentarios, vamos a ver cuál es la primera estrategia que se ocurre, ¿no? Para atacar este problema de controlar un robot dinámicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, el control, dice, basado en los modelos dinámicos es complejo. Sin embargo, hay, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Hay control multiarticular, por si acaso, ¿no? Entonces, veamos primero, ¿no? El control, dice, basado en los modelos dinámicos es complejo, mucho coste computacional tiene, sí. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la solución práctica? Considerar que esa articulación trabaja de forma independiente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo voy a considerar de que las otras articulaciones no influyen, cada una la controlo independientemente. ¿Listo? Puedo asumir eso. Es no realista, pero aceptable, ¿no? ¿Sea hay una pérdida de prestaciones? Sí, ¿correcto? ¿Ya?
pero es aceptable. O sea, puedo recurrir a ese tipo de control, ¿no? Lo tengo que justificar, ¿ya? ¿Y en qué está justificado? Eso está justificado en el movimiento que realiza el robot, ¿correcto? ¿Ya? Y en la calidad de los sistemas de reducción. Por eso dice acá, ¿no? La mayoría de los robots comerciales lo usan, sí. ¿Listo? Más aceptables en robots con alto factor de reducción, que es el caso de la mayoría de robots industriales, ¿no? Tremendas cajas de engranes que tienen para hacer las reducciones, y entonces se acepta esto, ¿no? Y como hemos dicho, ¿no? Los esquemas de control más extendidos es el control PD, PID, común, control con prealimentación para mejorar las prestaciones de esto, o el control PD con compensación de gravedad, que son técnicas para compensar lo que no puede hacer PID. Pareciera que PID lo puede hacer todo, ¿no es cierto? Pero no es así. En este caso ya está tratando otro tipo de sistema, y entonces, a pesar de que sea PID, va a haber error. Y lo que queremos es que no haya error, ¿no es cierto? Sí, eso lo vamos a ver en el análisis, ¿ya? Ahí aparece un error. Y entonces, ¿qué se hace con esa estrategia de control? Se le agrega algo, ¿eh? Se le agrega algo, ¿no? ¿Para qué? Para contrarrestar ese error, ¿ya? Lo que se quiere es que un robot no produzca esto, ¿no es cierto? ¿Sí? En el seguimiento de la trayectoria, que no produzca ese error, ¿sí? Entonces, si yo quiero que la línea de salida esté sobre la línea de entrada, entonces el error tiene que ser cero prácticamente, ¿no? Cero, ¿ya? ¿Sí? Hay un parámetro bueno, en morfología creo que lo vimos, lo repetimos, ¿no? Hay un parámetro que se llama repetibilidad del robot, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese parámetro se mide en un distanciamiento, un error lineal, ¿no? Si tengo un punto al cual quiere llegar el robot, ¿sí? La repetibilidad se mide en milímetros, ¿no? Para un robot industrial desde 0.01 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que el robot se va a desviar esa distancia del punto a donde quiere ir, ¿no? ¿Correcto? Entonces no es nada, no es 0.01 milímetros, no es nada, ¿no? Entonces por eso puede desempeñar trabajos de manera muy, muy precisa, ¿ya? Listo, entonces eso es en cuanto a algunos conceptos de control monoarticular, ¿ya? Muy bien. Como ven, entonces no debe ser muy complicado hacer control monoarticular, sí, pues no, pero como hemos dicho tenemos que justificar, ¿ya? Vamos a ver de dónde nace la idea del control monoarticular, ¿listo? Lo que tenemos ahí, ¿qué cosa es? El modelo dinámico del robot, ¿no es cierto? ¿Sí? El modelo dinámico del robot, ¿ya? Y entonces vamos a definir, ¿sí? Una matriz K, ¿sí? Una matriz K que va a ser una matriz diagonal que contiene a todos los factores de reducción, ¿no? Y esos factores de reducción van a tener un valor elevado, ¿ya? Mayor que 1 en este caso. ¿Ok? Listo. Ahora, el modelo dinámico, lo dijimos, ¿no? Lo podemos complicar de acuerdo a como querramos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estudiamos el modelo dinámico hasta acá, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí, ¿no? Y ahora vemos que aparece esto. ¿Qué cosa es esto? Este es otro factor, ¿no? El denominado el rozamiento viscoso. Es que mira la calidad de ¿Ya? imagen, pero Ese es el Renzo me ha hecho a mí rozamiento correr viscoso. todo, por eso lo está haciendo en colapso. Corriendo, ¿eh? Correcto, y entonces Pendejo. vamos a considerar eso, está ahí, ¿no? Para que vean que se puede simplificar, considerarlo y seguimos trabajando con lo que hemos visto hasta la fecha. ¿Ok? Listo. Entonces, esa es la expresión del modelo dinámico de un robot, ¿no? Todos vamos a morir. Se ha incluido, dice en este caso, la existencia del par debido al rozamiento viscoso mediante la matriz diagonal constante F, ¿no? Esta es una matriz que contendrá, pues, información de los parámetros referidos a esa magnitud, ¿no? Muy bien. Entonces,
para lo que es una posición, ¿correcto? ¿Sí? Una posición, la posición del actuador va a estar relacionada ¿con quién? Con la posición real, ¿no es cierto? ¿A través de quién? A través del factor de reducción, ¿ya? Esta es la posición del actuador, esta es la posición real, ¿sí? Y están relacionadas, o hay una proporcionalidad entre ellas a través del factor de reducción, ¿no es cierto? Si sucede eso con la posición, sucede lo mismo con la velocidad, sucede lo mismo con la aceleración, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, podríamos relacionar el torque necesario en el actuador con el torque que se necesita de forma real, ¿no es cierto? ¿A través de quién? A través de esta matriz inversa, ¿no? Entonces habría una relación entre el torque del actuador, el torque real, ¿no? Y la matriz inversa, que es la matriz de los factores de reducción. Después, ¿qué podemos hacer? Ya, la matriz D, esta de acá, ¿no? La matriz D, la podemos descomponer en dos matrices, ¿ya? Una matriz de 1, que es diagonal y constante, y una matriz de 2, ¿no? Hecho eso, ¿correcto? Hecho eso, entonces podríamos escribir, ¿no? La ecuación ¿para qué? Para el torque que es necesario en el actual 2, ¿no? Entonces, trabajando con esta ecuación y estas expresiones de acá, podemos escribir la ecuación para el torque del actuador de esa manera, ¿correcto? Y entonces, ¿no? De ahí vamos a ir haciendo algunos cálculos, ¿correcto? Y vamos a tener esta expresión, ¿no? Que es necesaria para el torque. Entonces, esta es la relación, esta expresión que demuestra la relación que hay entre quién, ¿no? Entre lo que necesitamos y los torques de los actuadores, ¿ya? Y si diagramamos eso, ¿correcto? O sea, generamos un esquema a partir de esa ecuación, ¿sí? Vamos a tener ese esquema, ¿listo? O sea, esto no es otra cosa que el esquema, ¿correcto? Este de acá, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Conceptualmente hablando, ¿ya? Conceptualmente hablando. Tenemos K-1, tenemos K-1, 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 ¿no? Si esa matriz contiene los valores de las reducciones y estos valores son altos, ¿qué va a pasar con la matriz K-1? Va a ser una matriz que va a contener valores muy chiquitos, ¿no? pequeñitos, ¿no? Que van a tender a 0, ¿no? Y eso tiene influencia sobre todos estos factores, pero acá, ¿no? Tiene influencia, pero lo hace 0 casi, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, ¿qué puedo decir yo, no? Que este par de perturbación generado, ¿por quién? Por el movimiento de las articulaciones sobre una articulación en particular, ¿va a tener influencia o no? No va a tener influencia, ¿no es cierto? Porque se va a volver 0, pues eso, ¿no? A ver, miren, este par de perturbación proviene de dónde? Hemos graficado esto, por si acaso, ¿ya? ¿Sí? ¿De dónde proviene? De acá, ¿no es cierto? De esto. Esto contribuye sumando, esto contribuye sumando. Pero estamos diciendo que esto, ¿no? Tiende a 0, ¿no? Y si tiende a 0, todo esto es 0, pues, ¿no es cierto? O sea, casi no hay perturbación. Este de acá, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Doblemente todavía, ¿no? Porque miren cómo está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este par de perturbación casi no tiene influencia sobre quién, sobre esto que es lo principal. ¿Y esto qué es? El partner o el torque en el actuador, ¿no? Que se convierte en la posición del actuador. ¿Correcto? Entonces, esa es la justificación de qué?
es la justificación de los factores de reducción. Cuando los factores de reducción son elevados, las perturbaciones que tienen sobre el resto de las articulaciones ¿Influye? prácticamente desaparecen. No, no influye. ¿No es cierto? ¿Sí? Y entonces puedo considerar yo realizando estrategias de control monoarticular, ¿correcto? Pensando de que no, lo que hacen las otras articulaciones no me afecta para realizar mi estrategia de control. Es indiferente en las dos articulaciones cuando lo analizas. Claro. Cero, ¿no? Pues, claro, esto es para un caso de una articulación cualquiera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Por las reducciones, entonces esto no tiene influencia como un par perturbador, ¿no? Y entonces me queda mi estrategia normal, ¿no? Con el emitor que se convierte, como hemos dicho, en un... Así es. Se convierte en una posición. ¿Ya? Esa es la influencia del factor de reducción, ¿no? Entonces, eso es lo que justifica el control monoarticular. ¿Ya? A ver, veamos este concepto aplicado a un robot, ¿no? Que ya lo hemos visto y también... ¿Correcto? Tenemos este robot, ¿no? ¿Sí? Tenemos este robot. ¿Qué conocemos de este robot? Conocemos su modelo dinámico, ¿no es cierto? Entonces podemos trabajar toda esta estrategia de descomponer el modelo dinámico y ver qué relación hay, ¿no? Pues a ver, miren, considera el robot de 2 grados de libertad de la figura, ¿no? ¿Sí? Considera el robot en configuración tumbada cuyos eslabones están representados en la figura que sigue y está accionado a través de reductores de factor de reducción 100, ¿no es cierto? Eso quiere decir una vuelta del eje supone 100 veces 100 vueltas del motor, ¿correcto? Asimismo dice, supóngase que existe un par de rozamiento viscoso caracterizado por las constantes FB1 y FB2 igual a 5, ¿no? Newtons metros segundos sobre radianes. Como dimensiones del robot, las que tenga, ¿no? ¿Sí? La masa 1, 10 kilogramos, la masa 2, 1 kilogramo, la longitud del eslabón 0.1 metros y la gravedad la consideramos como 10 metros por segundo al cuadrado. Están todos los datos del robot, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aplicando esa estrategia, ¿no? Sí, que hemos visto, ya, ahí está el modelo dinámico del robot. Ese es el resultado luego de modelar el robot. ¿No? Ahí está. ¿No? ¿Listo? Ya está. Y entonces podemos aplicar, como hemos dicho, ¿no? Como hemos dicho, podemos aplicar la descomposición, primero la identificación de las matrices, ¿no? De la matriz D, la matriz H, ¿correcto? Y la matriz de gravedades C, ¿no? ¿Listo? Al hacer ya algunos reemplazos de los parámetros propios del robot, ya esas matrices van tomando otras formas, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? La matriz H y ahí está la matriz C. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, tenemos eso y después de eso, ¿no? Aplicando lo que es K, empezamos a encontrar los valores de las matrices que hemos visto, ¿sí? O de los bloques que se ha visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá K por D-1 por K da este valor, K-1 por D da este valor, ¿no? Como se dijo, ¿bien? Valores muy pequeñitos, ¿no es cierto? 10 a la menos 4, 10 a la menos 8, etc. ¿Ven? Valores que tienden a 0, ¿no es cierto? Sí, a 0 y entonces... No, ¿por qué no tiende a 0? Esos son los otros resultados para los otros bloques dados, ¿no? Dados, como hemos dicho, dados los parámetros del robot, ¿ya? Los parámetros del robot. Y entonces, finalmente, después de hacer todas las operaciones, tenemos, este es el modelo, ¿no? Este es el modelo del robot en cuanto a estrategia monoarticular.
monoarticular. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, si yo llevo esto a la simulación, ¿no? Y mido esto, ¿correcto? ¿Sí? Con respecto a los torques de entrada ya hacia mi robot, ¿correcto? ¿Sí? Esto ya es el robot, ¿no es cierto? Estamos partiendo del modelo dinámico. Esto ya es el robot, ¿ya? Entonces, pues yo mido esto, ¿no? Con un torque necesario que deseo para poder mover la articulación 1 o ya sea la articulación 2. Entonces voy a ver que esto contra esto prácticamente no existe. Esto es 0 y esto es el torque que necesito. Y entonces eso se convierte en un movimiento posicional, sí, ¿no? Y eso es lo que, justificaría. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer ustedes ahora con su prototipo. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer con su prototipo. Justificar que pueden emplear control monoarticular. ¿Qué tienen en su robot? Nuevamente recalquemos. ¿Ya? ¿Tienen su modelo dinámico? Sí, para eso lo han hecho. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, partiendo de ese modelo dinámico, ¿podemos conseguir este esquema? Sí, sí se puede conseguir este esquema. ¿Cierto? ¿Sí? Y en este esquema, entonces, ahora, de acuerdo a algunos resultados que quieran, ¿qué torque necesitan? Como ya tienen mediciones, le doy un valor de torque acá y veo qué pasa acá. Y sobre todo mido este par perturbador, ¿no? ¿Sí? Si ese par perturbador es comparable con su torque que están dando, ¿correcto? Entonces no pueden aplicar pues control mono articular, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Pero si este torque que están dando, ¿no? Es mucho mayor que este de acá, entonces sí puedo utilizar control mono articular y ya estaría justificado. Eso es lo que tienen que hacer de primera instancia y como tarea de control dinámico para su robot. ¿Ya? Un par de pruebas, o unas 3 pruebas más que suficiente. En todos los casos debe salir que tiende a cero. Comparación, ¿cierto? Claro. El TA1